La doctora Ramírez había atendido 47 casos de mutismo selectivo en 20 años de carrera. Ninguno había vuelto a hablar después de 7 años. Por eso, cuando recibió la llamada de Diego Ferrer a las 6:18 de la mañana del 14 de noviembre, diciendo que su cuñado Javier Guzmán acababa de pronunciar el nombre de su esposa fallecida, pensó que era una broma de muy mal gusto, pero no lo era. Y lo que la doctora Ramírez vería en los videos que Diego le envió 3 horas después, cambiaría para siempre su forma de entender el silencio, la música y los milagros que nacen en las manos de personas que nadie ve. Pero para entender esta historia, hay que retroceder exactamente 7 años, al 14 de noviembre de 2018, al día en que Javier Guzmán perdió su voz. Y algo mucho más importante, era una noche de viernes. Llovía a cántaros. Javier conducía por la autopista México-Toluca con su esposa Clara sentada a su lado. Venían de cenar con amigos. Clara estaba embarazada de 4 meses, su primera hija. Habían decidido llamarla Sofía, un nombre que les encantaba a ambos. Javier era profesor de literatura en la UNAM. Hablaba 3 idiomas: español, inglés, francés. Sus alumnos decían que tenía la voz más clara que habían escuchado, que cuando leía poesía en clase, el salón completo se quedaba en absoluto silencio. Era como si la magia emanara de sus palabras. Clara era arquitecta, hermana de Diego Ferrer, dueño de 8 hoteles en México, pero Clara nunca quiso trabajar en el negocio familiar. Prefería diseñar escuelas públicas, casas para familias que no tenían nada. Su pasión era crear espacios dignos para quienes más lo necesitaban. Esa noche, a las 11:42, un tráiler perdió el control en la lluvia. Un accidente inevitable. El impacto fue instantáneo. Clara murió antes de llegar al hospital. Sofía también. Sus sueños truncados en un instante. Javier sobrevivió. Fractura de cráneo, 6 costillas rotas, lesión en la columna cervical y algo que los médicos no entendieron completamente al principio, una lesión en las cuerdas vocales, parcial, no completa, un daño selectivo, cruel. Cuando despertó 3 días después en el hospital, Diego estaba ahí, con los ojos rojos, sin dormir desde el accidente, agotado, pero firme. Javier abrió la boca para preguntar por Clara. No salió nada. Intentó otra vez. Nada. El pánico comenzaba a invadirlo. Diego le tomó la mano y con voz quebrada le dijo la verdad. Clara no había sobrevivido. Sofía tampoco. La noticia lo golpeó como un trueno. Javier cerró los ojos y no volvió a intentar hablar. El silencio se convirtió en su prisión. Los médicos dijeron que la lesión era física, daño en las cuerdas vocales, recuperable con terapia, 90% de probabilidad de volver a hablar en 6 meses, un pronóstico optimista. Pero pasaron 6 meses y Javier seguía en silencio. Pasó 1 año, silencio absoluto. Pasaron 2 años, silencio inquebrantable. 3 neurólogos diferentes examinaron a Javier. El diagnóstico fue el mismo. La lesión física había sanado. Las cuerdas vocales estaban funcionales, pero había algo más, algo psicológico, trauma, culpa, depresión severa, una herida invisible. El doctor Ramírez, el más honesto de los 3, le dijo a Diego la verdad que nadie más quería decir. Después de 7 años de mutismo voluntario, las probabilidades de recuperación eran menos del 2%. El cerebro olvida cómo hablar. Los músculos se atrofian. La voz simplemente desaparece. Javier se convirtió en una sombra. Vivía en la casa de Diego, una mansión en Lomas de Chapultepec con 8 habitaciones. Javier ocupaba la más alejada, la más silenciosa, un refugio o una celda.
Diego lo cuidaba, por obligación, por culpa, porque Clara era su hermana, porque las últimas palabras que Diego le había dicho a Clara antes del accidente habían sido en una discusión estúpida sobre el negocio familiar, un arrepentimiento constante. Nunca tuvieron oportunidad de reconciliarse. Entonces, Diego cuidaba a Javier como una forma de pedir perdón a una hermana que ya no podía escucharlo. Una penitencia silenciosa, pero no había conexión. Diego trabajaba 14 horas al día. Javier pasaba las tardes en la biblioteca de la casa, mirando por la ventana, sin leer, sin escribir, sin nada, en un vacío existencial. Pasaron 7 años así, hasta que llegó Rosa Martínez. Rosa tenía 46 años cuando comenzó a trabajar como empleada doméstica en la casa Ferrer. Era el 1 de abril de 2023. Hacía 2 años que había enviudado. La soledad era su compañera constante. Su esposo, Roberto, había muerto de esclerosis lateral amiotrófica, la misma enfermedad que mató a Mario Molina. Durante los últimos 2 años de su vida, Roberto no pudo hablar, no pudo moverse, solo podía parpadear, un prisionero en su propio cuerpo. Rosa había sido musicoterapeuta. Había trabajado 12 años en un hospital infantil, usando música para ayudar a niños con traumas a expresarse. Pero después de que Roberto murió, Rosa no pudo seguir. Renunció, vendió su consultorio, guardó todos sus instrumentos en cajas. La música había perdido su magia, excepto uno, la armónica de Roberto. Una armónica plateada antigua con las iniciales R.M. grabadas en el costado. 1997, el año en que se conocieron, un recuerdo tangible de un amor que trascendió las palabras. Rosa guardaba esa armónica en el cajón de su buró. La miraba cada noche antes de dormir, y cada noche se preguntaba la misma pregunta. Si hubiera intentado musicoterapia con Roberto antes, cuando todavía podía hacer sonidos, aunque no palabras, habría cambiado algo, habría podido darle una forma de comunicarse, una forma de decir te amo una última vez. No lo sabía, y esa pregunta la perseguía como un fantasma, un remordimiento silencioso. Cuando Rosa llegó a la casa Ferrer, Diego le dio las instrucciones básicas: limpiar, cocinar, lavar y una regla especial: no molestar a Javier. Javier es mi cuñado, le dijo Diego. Vive aquí, no habla, no le gusta la compañía. Solo déjele la comida en la puerta de la biblioteca. No intente conversar, no intente ayudar, solo déjelo en paz. Una orden tajante. Rosa asintió, y durante las primeras 2 semanas obedeció. Siguió las reglas al pie de la letra, pero Rosa era observadora. Había pasado 12 años leyendo el lenguaje corporal de niños que no podían hablar. Sabía ver lo que otros no veían. Tenía un don para percibir el dolor ajeno, y lo que vio en Javier no fue un hombre que no podía hablar. Vio un hombre que no quería vivir, un alma en pena. Era en los detalles pequeños. La forma en que Javier tocaba su garganta cuando miraba la foto de Clara en la biblioteca, como si estuviera buscando algo que ya no estaba ahí. La forma en que cerraba los ojos cuando escuchaba música en la radio, no con placer, con dolor. Un sufrimiento palpable. La forma en que, cada 14 de noviembre, Javier se quedaba en su cuarto todo el día, sin comer, sin salir, como si estuviera esperando que ese día, finalmente, terminara de morir. Un ritual de dolor. Rosa lo vio y entendió. No era que Javier no pudiera hablar, era que había decidido, en algún nivel profundo e inconsciente, que no merecía hablar, que su voz había muerto con Clara y que vivir en silencio era su forma de hacer penitencia, una condena autoimpuesta. Fue en la 3ª semana cuando Rosa tomó una decisión. Una mañana, después de que Diego se fue a trabajar,
Rosa subió a su pequeño apartamento en Nezahualcóyotl, abrió el cajón de su buró y sacó la armónica de Roberto, la limpió. La sostuvo en sus manos por 10 minutos completos, llorando en silencio, recordando a su amado Roberto. Entonces la guardó en el bolsillo de su delantal y volvió a la casa Ferrer, lista para desafiar el silencio. Eran las 11 de la mañana cuando Rosa entró a la biblioteca, lista para hacer la limpieza. Javier estaba ahí, como de costumbre, sentado en el sillón de siempre, junto al ventanal, contemplando el jardín, con la fotografía de Clara entre las manos. Rosa limpió en silencio, sin interrumpir, y al terminar dejó algo discretamente sobre la mesa de centro, la armónica. No pronunció palabra, simplemente la depositó allí, como si la hubiera olvidado sin querer, y se retiró. Javier no la tocó ese día, ni al siguiente, ni en toda la semana. Pero Rosa notó algo. Cada mañana, al volver a limpiar, la armónica estaba en un sitio diferente. Primero sobre la mesa, luego en el brazo del sillón, después en el estante y finalmente junto a la foto de Clara. Javier la movía, la contemplaba, pero no la tocaba. Transcurrieron 2 semanas más y entonces, un amanecer, a las 5:47, Rosa escuchó un sonido que la dejó paralizada en medio de la cocina. Un sonido débil, vacilante, casi imperceptible. El sonido de alguien soplando una armónica, sin melodía, sin ritmo, solo aire, que pasaba a través del metal, generando una nota, una única nota, quebrada y hermosa al mismo tiempo. Rosa soltó la taza de café que tenía en la mano. Subió las escaleras en silencio, se detuvo frente a la puerta de la biblioteca y escuchó. Javier estaba intentando tocar, no tenía idea de cómo hacerlo. Jamás había tocado un instrumento en su vida, pero lo intentaba. Sopló otra nota y luego otra, desafinados, torpes, pero eran sonidos. Y Rosa supo en ese instante que algo había comenzado, algo pequeño, algo frágil, pero algo real. No entró, no interrumpió, simplemente escuchó durante 5 minutos, hasta que Javier se detuvo. Entonces Rosa bajó las escaleras, se sentó en la cocina y lloró, porque esa melodía rota, esa serie de notas sin sentido, era la misma melodía que Roberto solía interpretar en los buenos tiempos, antes de que la enfermedad le arrebatara todo. Somewhere over the rainbow, en algún lugar sobre el arco iris. Rosa jamás le había dicho a Javier el nombre de la canción. Nunca le había dado instrucción alguna, pero de alguna manera Javier había encontrado esas notas, como si el universo le estuviera recordando a Rosa algo que había olvidado, que la música no es algo que se enseña, es algo que se encuentra, en los lugares más oscuros, cuando ya no queda nada más. Al día siguiente, Rosa dejó una nota junto a la armónica, escrita a mano, concisa. Esta armónica perteneció a mi esposo, Roberto. Falleció hace 5 años. No pudo hablar los últimos 2 años de su vida, pero la tocaba a diario. Y cuando lo hacía, yo sabía que seguía ahí, que no se había ido por completo. Puedes quedártela si quieres. Rosa. Javier leyó la nota. Y esa noche, por primera vez en 7 años, no pasó el 14 de noviembre encerrado en su habitación. Pasó 3 horas en la biblioteca, intentando tocar una melodía que no conocía, pero que, de alguna forma, sentía que necesitaba aprender. Transcurrieron 2 meses. Javier tocaba cada mañana, a las 5:30, antes de que Diego despertara, antes de que el mundo se pusiera en marcha. Rosa escuchaba desde la cocina, nunca interrumpía, solo escuchaba y documentaba. Compró un cuaderno, azul, sencillo, de 150 páginas. Y cada día, después de escuchar a Javier, anotaba lo que había oído. Día 30, 3 notas, desafinados, pero sostenidos por más tiempo. Día 45, intentó una escala, falló.
Lo intentó de nuevo. Día 67. 5 notas de Somewhere Over the Rainbow, reconocibles. Día 89. Tocó 3 notas seguidas sin error. Rosa no sabía qué estaba haciendo. No tenía un plan. No tenía una meta. Simplemente sabía que algo estaba sucediendo. Algo que los 3 neurólogos y los 7 años de silencio no habían logrado. Javier estaba regresando. No con palabras, todavía no, pero con sonidos. Y los sonidos, Rosa lo sabía, eran el primer paso. Fue en el día 127 cuando todo cambió. Rosa entró a la biblioteca a las 6 de la mañana, como de costumbre. Javier estaba allí, con la armónica entre las manos. Pero esta vez no estaba solo. Había un video reproduciéndose en su teléfono, un tutorial de YouTube. Cómo tocar Somewhere Over the Rainbow en armónica. Javier intentaba seguirlo, pausando el video, probando las notas, fracasando, intentando de nuevo. Rosa se quedó parada en la puerta, sin saber si debía marcharse o quedarse. Entonces Javier la vio y no se detuvo. Continuó tocando, mirándola, como si estuviera preguntando sin palabras. ¿Está bien que intente esto? Rosa asintió. Lentamente, y por primera vez en 2 meses, Rosa no solo escuchó. Entró, se sentó en el sillón frente a Javier, y cuando Javier tocó las primeras 3 notas correctamente, Rosa sonrió. Javier también sonrió, y Rosa supo que ya no estaba sola en esto. Pasaron otros 2 meses. Rosa comenzó a enseñar, no con palabras. Javier no podía responder, pero con gestos, con demostraciones. Rosa tarareaba la melodía. Javier intentaba replicarla en la armónica. Fallaba. Intentaba de nuevo, fallaba otra vez. Pero cada día fallaba un poco menos. Diego no se daba cuenta de nada de esto. Salía de casa a las 7. Regresaba a las 9 de la noche. Cenaba solo en su oficina. Revisaba informes, dormía 5 horas y repetía. No veía lo que estaba sucediendo en su propia casa. No veía que Javier ya no pasaba todo el día mirando por la ventana. No veía que la armónica, que antes estaba guardada, ahora estaba sobre la mesa, usada, amada. No veía que Rosa ya no dejaba la comida en la puerta. Ahora la dejaba en la biblioteca. Y a veces se quedaba. Y comían juntos, en silencio, pero juntos. Diego no veía nada de eso, hasta el día 180. Era sábado. Diego llegó temprano a casa, 10 de la mañana. Algo inusual. Había cancelado una reunión. Escuchó música, proveniente de la biblioteca. No era la radio, era una armónica. Diego subió las escaleras, lentamente, confundido. Abrió la puerta de la biblioteca y vio algo que no esperaba. Javier, sentado en el sillón, con una armónica entre las manos, tocando, y Rosa, sentada frente a él, con un cuaderno azul abierto sobre su regazo, escuchando. Diego se quedó parado en la puerta, sin palabras. Javier se detuvo, miró a Diego, y por primera vez en 7 años, Diego vio algo en los ojos de Javier que no había visto desde el accidente. Miedo. No miedo de Diego, miedo de perder esto. Lo que fuera que esto fuese. Rosa se levantó rápidamente. Señor Ferrer, lo siento, yo solo estaba... Diego levantó la mano, tranquila. Miró a Javier, luego a Rosa, luego a la armónica, y entonces vio el cuaderno, azul, abierto, con la letra de Rosa llenando las páginas. Día 180. Tocó la melodía completa, sin errores, 3 minutos. Lloró cuando terminó. Diego tomó el cuaderno, lo hojeó, página tras página. 180 días, 180 entradas, cada una documentando un pequeño avance, un pequeño milagro. Diego levantó la mirada, vio a Rosa. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? 6 meses, dijo Rosa. ¿Por qué no me lo dijiste? Rosa miró a Javier Guzmán, luego de vuelta a Diego Ferrer. Porque usted me dijo que no lo molestara.
y pensé que si le decía, me pediría que parara. Diego cerró el cuaderno. Se sentó, despacio, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Miró a Javier Guzmán. ¿Puedes hablar? No era una pregunta, era una súplica. Javier Guzmán negó con la cabeza, despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Diego asintió, se levantó y sin decir nada más, salió de la biblioteca. Rosa pensó que la despedirían, pero al día siguiente, cuando llegó a trabajar, había una nota de Diego Ferrer sobre la mesa de la cocina. Siga haciendo lo que está haciendo y manténgame informado. Rosa guardó esa nota y continuó, pero algo había cambiado. Diego ya no estaba ausente, comenzó a llegar a casa más temprano, no mucho, solo 30 minutos, luego 1 hora, pero era un cambio. Y comenzó a notar cosas. Notó que Javier Guzmán ya no comía en su cuarto, ahora comía en el comedor, con Rosa, en silencio, pero presente. Notó que la biblioteca, que antes olía a polvo y silencio, ahora olía a café fresco, a vida. Notó que Javier Guzmán había comenzado a bañarse cada mañana, a vestirse, a afeitarse, pequeñas cosas, pero importantes. Y notó que Rosa ya no era solo una empleada, era la razón por la que Javier Guzmán todavía estaba ahí. Pasaron otros 2 meses, día 234. Rosa estaba en la biblioteca con Javier Guzmán, como siempre, 6 de la mañana. La casa todavía dormida. Javier Guzmán tocaba Somewhere Over the Rainbow. Ya no necesitaba el tutorial. Se la sabía de memoria, cada nota, cada pausa, cada respiración. Cuando terminó, Rosa aplaudió despacio. Javier Guzmán sonrió. Y entonces hizo algo que Rosa no esperaba. Abrió la boca y trató de cantar. No salió nada, solo aire, un susurro ronco, apenas audible. Pero Rosa vio algo, un pequeño movimiento en la garganta de Javier Guzmán. Las cuerdas vocales vibrando, intentando formar sonido. Javier Guzmán lo intentó otra vez. Puso la armónica en la mesa, se tocó la garganta con las manos e intentó hacer un sonido. Cualquier sonido, solo aire. Pero Rosa sabía lo que eso significaba. Después de 7 años, las cuerdas vocales de Javier Guzmán se estaban despertando. Javier Guzmán miró a Rosa, con los ojos llenos de esperanza y miedo. Rosa asintió, despacio. «Está funcionando», dijo Rosa. «Sigue intentando». Javier Guzmán cerró los ojos y volvió a intentar. Esta vez, algo diferente. No era una palabra, ni siquiera una vocal, pero era un sonido, bajo, gutural, roto, pero real. Javier Guzmán abrió los ojos, tocó su garganta con las manos, como si no pudiera creer que ese sonido hubiera salido de él, y lloró. Rosa se levantó, se acercó, y por primera vez en 6 meses, abrazó a Javier Guzmán. No dijo nada, solo lo sostuvo, mientras Javier Guzmán lloraba en su hombro. 7 años de silencio, saliendo todo de una vez. Cuando Javier Guzmán se calmó, Rosa se apartó y le dijo algo que cambiaría todo. «Voy a grabar esto, para que cuando hables de verdad, puedas ver qué tan lejos llegaste». Javier Guzmán asintió y al día siguiente, Rosa comenzó a grabar. Día 250. Javier Guzmán haciendo sonidos guturales. 5 segundos de video. Día 260. Intentando decir la letra A, 15 segundos. Día 278. Primera vocal reconocible. 10 segundos. Día 298. Javier Guzmán tocando Somewhere Over the Rainbow completo, sin errores. Y al final, intentando cantar las primeras 3 palabras. Somewhere Over the. Solo salió aire, pero la intención estaba ahí. Rosa grabó todo ese video, 47 segundos, desde el principio de la melodía hasta el intento de cantar. Y cuando Javier Guzmán terminó, Rosa tenía lágrimas en los ojos, porque en ese video
Rosa vio lo que 3 neurólogos habían dicho que era imposible. Vio a un hombre que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Esa noche, Rosa le mostró el video a Diego Ferrer. Diego Ferrer lo vio 3 veces, sin decir nada, solo mirando la forma en que Javier Guzmán sostenía la armónica, la forma en que cerraba los ojos cuando tocaba, la forma en que intentaba cantar. Cuando el video terminó por 3ª vez, Diego Ferrer levantó la vista, miró a Rosa. Cree que va a hablar. No era una pregunta, era una acusación. Rosa sostuvo la mirada de Diego Ferrer. No lo sé, pero está intentando. Y eso es más de lo que ha hecho en 7 años. Diego Ferrer se levantó, caminó hacia la ventana, miró al jardín oscuro. Los doctores dijeron que era imposible, menos del 2% de probabilidad. Rosa no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era suave, pero firme. Los doctores no lo conocen como yo. No lo ven cada mañana. No ven cómo toca su garganta cada vez que escucha su propia voz en su cabeza. No ven cómo llora cuando logra hacer un sonido. Los doctores ven estadísticas. Yo veo a Javier Guzmán. Diego Ferrer se dio la vuelta. Miró a Rosa con algo que ella no había visto antes. Ira. Está dándole falsas esperanzas. Rosa se levantó, enfrentó a Diego Ferrer. Estoy dándole una razón para vivir, que es más de lo que nadie más le ha dado en 7 años, incluyéndolo a usted. El silencio que siguió fue brutal. Diego Ferrer apretó la mandíbula, miró a Rosa como si estuviera a punto de despedirla. Pero entonces algo en su rostro se quebró, y Diego Ferrer se sentó, puso su cara en sus manos, y habló con una voz que Rosa casi no pudo escuchar. Tengo miedo. Rosa se sentó junto a él, despacio. ¿De qué? De que funcione y de que no funcione. De que Javier Guzmán hable y lo primero que diga sea que me odia, porque Clara murió y yo no pude salvarla, porque las últimas palabras que le dije fueron crueles, porque he sido un cobarde durante 7 años. Rosa no dijo nada por un momento largo. Entonces puso su mano sobre la mano de Diego Ferrer. Si Javier Guzmán habla, no será para culparlo, será para perdonarlo, porque eso es lo que la gente que ha estado en silencio tanto tiempo hace cuando finalmente encuentra su voz. Habla de amor, no de odio. Diego Ferrer levantó la vista, miró a Rosa. ¿Cómo lo sabe? Porque mi esposo estuvo en silencio 2 años antes de morir, y el día antes de que muriera, recuperó su voz por 5 minutos. 5 minutos después de 2 años, y lo único que dijo fue, gracias, y te amo. Nada más, porque cuando no te queda tiempo, solo dices lo que importa. Diego Ferrer asintió, despacio, y por primera vez en 7 años, Diego Ferrer lloró por su hermana. Rosa lo dejó llorar, no lo tocó, no lo consoló, solo estuvo ahí. Cuando Diego Ferrer se calmó, se levantó, se limpió los ojos y dijo algo que Rosa no esperaba. Voy a empezar a llegar temprano. Quiero estar ahí, cuando pase. Rosa asintió, y Diego Ferrer cumplió. Al día siguiente, Diego Ferrer llegó a casa a las 6:30 de la mañana. Javier Guzmán y Rosa ya estaban en la biblioteca. Diego Ferrer no entró, se quedó ahí, parado afuera de la puerta, escuchando. Javier tocaba, Rosa tarareaba junto con él, y al final Javier intentaba cantar. Solo aire, pero lo intentaba. Diego escuchó durante 20 minutos. Entonces bajó las escaleras, se preparó un café y se fue a trabajar. Pero algo había cambiado. Diego comenzó a reducir sus horas. 14 horas al día se convirtieron en 12, luego 10. Comenzó a desayunar en casa, con Javier y Rosa, en silencio, pero juntos. Comenzó a preguntar, ¿cómo te fue hoy? ¿Hiciste algún progreso? ¿Necesitas algo? Y comenzó a ver lo que Rosa había visto desde el principio, que Javier no era una carga, era su familia, y Diego lo había abandonado.
Pasaron 2 meses más. Día 345. 20 días antes del 14 de noviembre. 20 días antes de que se cumplieran exactamente 7 años desde el accidente. Javier estaba en la biblioteca, con Rosa, como siempre, pero esta vez Diego estaba ahí también, sentado en el sillón del fondo, observando. Javier tocó Somewhere Over the Rainbow. Perfecto, como si lo hubiera tocado toda su vida. Cuando terminó, Rosa sonrió. Ahora intenta cantar. Javier asintió, puso la armónica en la mesa, se tocó la garganta, cerró los ojos e intentó. Al principio solo aire, pero entonces algo cambió. Un sonido bajo, ronco, gutural, pero reconocible. La letra S, luego otra O, luego M. Diego se inclinó hacia adelante sin respirar. Javier abrió los ojos, miró a Rosa, luego a Diego y movió los labios. No era claro, era roto, rasposo, apenas audible, pero era una sílaba. La primera sílaba en 7 años. Rosa se tapó la boca con las manos, llorando. Diego se levantó, dio un paso hacia adelante. Javier, dijiste algo, lo hiciste. Javier miró a Diego, con los ojos llenos de lágrimas, y sacudió la cabeza. Todavía no, pero pronto. No usó palabras, pero Diego entendió. Y en ese momento, Diego supo que Rosa tenía razón. Esto no eran falsas esperanzas. Era un milagro, lento, doloroso, pero real. Diego se acercó a Javier, se arrodilló frente a él y dijo algo que llevaba 7 años guardando. Lo siento, por no haber estado ahí, por haberte dejado solo, por no haber sido el hermano que Clara hubiera querido que fuera. Javier cerró los ojos. Más lágrimas cayeron. Y entonces Javier hizo algo que Diego no había visto en 7 años. Sonrió. No era una sonrisa completa, era pequeña, frágil, pero era real. Y Diego supo que Javier lo había perdonado. Pasaron los siguientes 20 días en una rutina nueva. Diego llegaba a las 6 de la mañana. Se sentaba con Rosa y Javier. Escuchaba a Javier tocar. Lo veía intentar hablar. Día 350. Javier dijo la letra A clara. Día 355. Dijo la sílaba CLA. Día 360. Intentó decir el nombre completo. Clara. No salió completo, pero casi. Y entonces llegó el día 365. 14 de noviembre de 2025. Exactamente 7 años después del accidente. Diego no durmió esa noche. Se quedó despierto toda la madrugada, pensando en Clara, en Sofía, en los 7 años que había perdido con Javier. A las 5 de la mañana se levantó, bajó a la cocina. Rosa ya estaba ahí. No voy a trabajar hoy, dijo Diego. Rosa negó con la cabeza. Hoy me quedo, pase lo que pase. Diego asintió. A las 6 de la mañana escucharon la puerta de la biblioteca abrirse. Javier bajó las escaleras. Despacio. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido. Entró a la cocina. Miró a Diego, luego a Rosa. Y entonces hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Caminó hasta la mesa, puso la armónica en el centro y se sentó. Rosa y Diego se sentaron también. Javier tomó la armónica, la sostuvo en sus manos por un momento largo. Entonces la levantó a sus labios y tocó Somewhere Over the Rainbow, completo, sin errores, sin pausas. 3 minutos de música perfecta. Cuando terminó, Javier puso la armónica en la mesa, miró a Diego, cerró los ojos, abrió la boca y habló. Clara. La voz era rota, ronca, rasposa, como si viniera de un lugar muy lejano, pero era clara, era su voz. Diego dejó de respirar. Rosa se tapó la boca. Llorando, Javier abrió los ojos. Los tenía llenos de lágrimas. Miró a Diego e intentó otra vez. Perdóname. 4 sílabas, rotas, separadas, dolorosas de escuchar, pero reales.
Diego se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Javier, Dios mío, Javier. Javier intentó decir algo más, pero su voz se quebró. Tosió. Se tocó la garganta. Rosa se levantó. Le trajo agua. Javier bebió despacio. Diego estaba parado en medio de la cocina, temblando, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Necesito llamar a la doctora Ramírez ahora. Eran las 6:18 de la mañana cuando Diego marcó el número de la doctora Ramírez. Ella contestó al tercer timbre, con voz dormida. Diego Ferrer. ¿Qué pasa? Diego respiró hondo. Intentó hablar. No pudo. Entonces le pasó el teléfono a Rosa. Rosa habló con voz temblorosa. Doctora Ramírez, soy Rosa Martínez. Trabajo para el señor Ferrer. Necesita que venga. Ahora. Es sobre Javier. ¿Qué pasó? Habló. Javier habló. Después de 7 años, habló. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Eso es imposible. Los casos de mutismo después de 7 años no se recuperan. Las estadísticas... Con todo respeto, doctora, las estadísticas están sentadas en mi cocina diciendo palabras. La doctora Ramírez llegó 1 hora después. Entró a la casa con su maletín médico, seria, escéptica. Diego la llevó a la biblioteca. Javier estaba ahí, sentado en el sillón, con la armónica en las manos. La doctora Ramírez se sentó frente a él. Javier, soy la doctora Ramírez. Te examiné hace 3 años. Me dijeron que hablaste esta mañana. ¿Es cierto? Javier la miró. Asintió despacio. Entonces cerró los ojos y habló. Sí, una palabra, clara, ronca, pero perfectamente comprensible. La doctora Ramírez se quedó inmóvil. Dios mío, sacó su estetoscopio. Se acercó a Javier. Voy a examinar tu garganta. ¿Está bien? Javier asintió. La doctora pasó los siguientes 20 minutos examinando a Javier. Palpó su garganta, escuchó su respiración. Le pidió que dijera vocales, que tosiera, que hiciera sonidos. Javier obedeció todo, con dificultad, con dolor, pero obedeció. Cuando terminó, la doctora Ramírez se sentó. Miró a Diego, luego a Rosa. Las cuerdas vocales están funcionando no al 100%, diría que al 40% de capacidad. La voz es ronca porque los músculos están atrofiados, pero están funcionando. Después de 7 años, miró a Javier. Esto es médicamente imposible, pero estás hablando. Javier sonrió débilmente. Música. La doctora Ramírez frunció el ceño. Miró la armónica en las manos de Javier. ¿Qué tiene que ver la música? Rosa dio un paso adelante. Le entregó el cuaderno azul a la doctora. Todo. La doctora Ramírez leyó el cuaderno completo. 365 entradas. Cada una documentando un día, un pequeño avance, una nota, un sonido, una sílaba. Cuando terminó, la doctora cerró el cuaderno y miró a Rosa con algo que parecía asombro. Usted hizo esto. Sin formación médica, sin terapeutas, sin medicamentos, solo con una armónica y paciencia. Rosa negó con la cabeza. Yo solo le di la armónica. Él hizo todo lo demás. La doctora miró a Javier. ¿Puedes decirme por qué decidiste intentar hablar otra vez? Javier cerró los ojos. Pensó por un momento largo. Entonces abrió la boca. Y con gran esfuerzo dijo una frase completa, porque ella me enseñó que todavía estoy vivo. 8 palabras, separadas, dolorosas, pero una frase completa, la primera frase completa en 7 años. La doctora Ramírez asintió despacio, guardó su estetoscopio. Voy a ser honesta, no sé cómo explicar esto. Voy a tener que documentarlo, escribir un informe, tal vez un artículo, porque esto no debería ser posible. Miró a Rosa, pero lo es, y usted lo hizo posible. Diego, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. ¿Qué sigue ahora?
La doctora se levantó. Terapia vocal intensiva. Las cuerdas vocales están funcionando, pero débiles. Necesita ejercicios, todos los días. Durante meses, tal vez años. No recuperará su voz completamente, pero puede mejorar. Miró a Javier. Si quieres hablar de verdad, tienes que trabajar. Va a doler, va a ser frustrante, pero puedes hacerlo. Javier asintió. La doctora sonrió. Por primera vez desde que llegó. Entonces te veré en mi consultorio la próxima semana. Y traigan esa armónica, porque claramente sabe algo que yo no sé. Cuando la doctora se fue, Diego se sentó junto a Javier. Lo lograste. Después de 7 años, lo lograste. Javier negó con la cabeza. Señaló a Rosa. Ella lo logró. Rosa sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, Javier, fuiste tú. Yo solo te di el instrumento. Tú tocaste la música. Javier sonrió y entonces dijo algo que hizo que tanto Diego como Rosa se quedaran sin palabras. Roberto estaría orgulloso. Rosa se derrumbó, llorando. Diego la abrazó y Javier, por primera vez en 7 años, se levantó. Caminó hacia ellos y los abrazó también. No dijeron nada más, solo se quedaron ahí, los tres, abrazados, en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la pérdida, era el silencio de la paz. Pasaron 3 meses. Javier fue a terapia vocal 3 veces por semana. Cada sesión duraba 2 horas. Era agotador, doloroso, frustrante, pero Javier no faltó ni una vez. Diego reorganizó su horario para llevar a Javier personalmente. Redujo sus horas de trabajo de 14 a 8. Contrató a un coseo para manejar el día a día de los hoteles. Y por primera vez en 7 años, Diego comenzó a vivir en su propia casa. Rosa siguió trabajando, pero su rol había cambiado. Ya no era solo empleada doméstica, era familia. Diego triplicó su salario, de 8,000 a 24,000 pesos al mes. Le ofreció una habitación en la casa. Rosa aceptó. Y cada mañana a las 6, los 3 se reunían en la biblioteca. Javier tocaba la armónica, Rosa escuchaba, Diego preparaba café. Era su ritual, su forma de recordar dónde habían estado y qué tan lejos habían llegado. La voz de Javier mejoró, despacio, muy despacio. Al primer mes podía decir frases de 5 palabras sin toser. Al segundo mes podía hablar durante 10 minutos antes de cansarse. Al tercer mes podía mantener una conversación corta, con pausas, pero real. Y entonces una mañana Javier le dijo algo a Diego que cambió todo. Quiero volver a enseñar. Diego dejó su taza de café. ¿Enseñar? ¿Como en dar clases? Javier asintió. Literatura como antes. Diego miró a Rosa. Rosa asintió. Creo que está listo. Diego pensó por un momento. Entonces voy a llamar a la UNAM. Voy a ver qué se puede hacer. Resultó que la UNAM nunca había olvidado a Javier Guzmán. Cuando Diego llamó, el director del Departamento de Literatura respondió inmediatamente: Javier Guzmán, el mejor profesor que tuvimos. ¿Cómo está? Está hablando otra vez. ¿Y quiere volver a enseñar? Hubo un silencio. Eso es imposible. Estuvo mudo 7 años. Los expedientes médicos dijeron que era irreversible. Los expedientes médicos estaban equivocados. El director hizo una pausa. ¿Puedo hablar con él? Diego le pasó el teléfono a Javier. Javier lo tomó. Con manos temblorosas, puso el teléfono en su oreja y habló. Director Ramírez, soy Javier. Javier, Dios mío, ¿es realmente tu voz? Sí, es funciona. El director se quedó en silencio por un momento. Entonces habló con voz emocionada. Queremos que vuelvas. No como antes. No clases completas.
Pero tenemos un programa nuevo, clases pequeñas, 20 estudiantes máximo, 2 veces por semana. Para profesores con necesidades especiales, sería perfecto para ti. Javier cerró los ojos, más lágrimas. ¿Cuándo puedo empezar? El siguiente semestre, en 2 meses. Javier sonrió. Estaré ahí. Cuando colgó, Javier miró a Diego y Rosa. Y por primera vez en 7 años, Javier rió. No era una risa completa. Era pequeña, ronca, rota, pero era alegría pura. Diego lo abrazó. Rosa también. Y en ese momento los 3 supieron que el milagro no era que Javier hubiera recuperado su voz. El milagro era que habían recuperado su familia. 2 meses después, Javier dio su primera clase desde el accidente. Era un salón pequeño, 20 estudiantes. Todos sabían su historia. Todos estaban ahí porque querían estar. Javier entró al salón a las 9 de la mañana, con la armónica en el bolsillo de su saco. Por suerte, los estudiantes se levantaron cuando lo vieron entrar y aplaudieron. Javier se detuvo, sorprendido, emocionado. Gracias por estar aquí. Su voz era ronca, lenta, pero clara. Un estudiante en la primera fila levantó la mano. Profesor Guzmán, es un honor tenerlo de vuelta. Javier sonrió. El honor es mío. La clase duró 1 hora. Javier habló sobre Gabriel García Márquez, sobre 100 años de soledad, sobre la forma en que el silencio puede ser tan poderoso como las palabras. Tuvo que hacer pausas, beber agua, descansar su voz, pero terminó. Y cuando terminó, los 20 estudiantes se levantaron y aplaudieron otra vez. Javier salió del salón con lágrimas en los ojos. Rosa y Diego estaban esperando afuera. ¿Cómo estuvo?, preguntó Diego. Javier no pudo hablar. Su voz estaba agotada. Entonces, sacó la armónica de su bolsillo y tocó 3 notas. Las primeras 3 notas de Somewhere Over the Rainbow. Rosa y Diego lo entendieron al instante. Había sido perfecto. Esa noche, los 3 cenaron juntos en casa de Diego. Diego preparó la cena. Javier puso la mesa. Rosa trajo el vino, un buen tinto de Parras. Y por primera vez en 7 años, la casa de Diego Ferrer se sintió como un hogar, un verdadero hogar. Durante la cena, Javier escribió algo en una servilleta. Todavía no podía hablar mucho sin fatigarse. Le pasó la servilleta a Diego, con una mirada. Diego la leyó en voz alta, con un nudo en la garganta. Clara estaría orgullosa de ti, de nosotros, muy orgullosa. Diego dobló la servilleta con cuidado, la guardó en su bolsillo y asintió, con los ojos aguados. Lo sé bien. Entonces, Javier escribió otra cosa. Se la pasó a Rosa. Rosa la leyó, con una sonrisa triste. Roberto también. Rosa sonrió a través de las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Lo sé. Y en ese momento, los 3 supieron algo que no necesitaba ser dicho, que simplemente se sentía en el aire, que Clara y Roberto no se habían ido del todo. Estaban ahí, en cada nota de la armónica, en cada palabra, en cada silencio, en cada abrazo que se daban. Estaban en la música, y la música nunca muere. Pasaron 2 años. 2 años. Javier Guzmán se convirtió en una leyenda en la UNAM. No porque fuera el profesor más elocuente. Su voz seguía siendo ronca, limitada. No podía hablar más de 30 minutos sin cansarse. Pero era el profesor más presente, el más atento. Llegaba 1 hora temprano a cada clase. Se quedaba 2 horas después. Conocía el nombre de cada uno de sus estudiantes. Sabía sus historias, sus luchas, sus sueños, todo. Y al final de cada semestre hacía algo que ningún otro profesor hacía, algo único. Tocaba la armónica, solo una canción, Somewhere Over the Rainbow. 3 minutos, apenas 3 minutos. Y luego
Les decía a sus estudiantes algo que se había convertido en su frase más famosa, su mantra: si yo pude encontrar mi voz, después de 7 años de silencio, ustedes pueden encontrar la suya. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan perdidos se sientan, la voz siempre está ahí. Solo tienen que encontrar la música que la despierte. Sus clases se llenaban cada semestre. Había lista de espera, estudiantes que viajaban de otras universidades, solo para escucharlo, para sentir esa magia. Y en el segundo año, Javier hizo algo que nadie esperaba, algo que sorprendió a todos. Escribió un libro, se llamaba 7 años de silencio, una memoria de pérdida, música y redención. Era corto, solo 200 páginas, pero cada página era brutal en su honestidad. Te llegaba al alma. Javier escribió sobre el accidente, sobre Clara, sobre Sofía, sobre los 7 años que pasó queriendo morir, pero sin tener el valor de hacerlo. Escribió sobre Rosa, sobre la armónica, sobre los 365 días que le salvaron la vida. Escribió sobre Diego, sobre el perdón, sobre cómo a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia que pierdes. El libro se publicó en marzo de 2027. En 3 meses vendió 50.000 copias. 50.000. No porque fuera un bestseller comercial, sino porque tocaba algo profundo en las personas que lo leían, algo universal, la necesidad de creer que, no importa qué tan roto estés, todavía puedes sanar, que siempre hay esperanza. Las ganancias del libro, Javier las donó todas, completamente. Creó una fundación, se llamaba Fundación 7 años de voz, un nombre con mucho significado. Su misión era simple: ayudar a personas con mutismo, trauma o pérdida de voz a encontrar formas alternativas de comunicación a través de música, arte, terapia. Rosa fue nombrada directora. Su salario se triplicó otra vez, de 24.000 a 72.000 pesos al mes, una fortuna. Pero Rosa no aceptó todo el dinero. Donó la mitad de vuelta a la fundación con una sonrisa sincera. No necesito tanto, le dijo a Javier. Solo necesito saber que estoy ayudando, que estoy haciendo la diferencia. La fundación comenzó pequeña, 10 pacientes el primer año, todos con historias similares a Javier: trauma, pérdida, silencio. Rosa trabajó con cada uno personalmente, no con armónicas siempre, a veces con guitarras, tambores, pianos, lo que funcionara. Y en el primer año, 3 de los 10 pacientes recuperaron su voz. No completamente. Como Javier, sus voces eran limitadas, roncas, frágiles, pero podían hablar, y eso era suficiente. Era un milagro. Al segundo año, la fundación creció. 50 pacientes, 5 terapeutas, 3 ubicaciones en Ciudad de México, en diferentes alcaldías. Al tercer año, 100 pacientes, 15 terapeutas, expansión a Guadalajara y Monterrey, a todo México, y la tasa de éxito siguió siendo la misma. 30% de los pacientes recuperaban alguna forma de voz. No era un porcentaje alto, pero era infinitamente mejor que el 2% que ofrecía la medicina tradicional. La doctora Ramírez se convirtió en asesora médica de la fundación, una gran aliada. Escribió 3 artículos científicos sobre el caso de Javier. Documentó cada etapa, cada avance, cada retroceso, todo. Y en 2028 presentó su investigación en el Congreso Internacional de Foniatría en Madrid, en España. El título de su presentación era simple, pero poderoso: Cuando la medicina falla, la música habla. El caso Javier Guzmán y la recuperación vocal asistida por musicoterapia. 300 médicos asistieron de todas partes del mundo. Al final de la presentación,
Cuando la doctora Ramírez mostró el video de 47 segundos de Javier tocando la armónica e intentando cantar, el salón completo se quedó en silencio absoluto. Y cuando mostró el video de Javier 2 años después, dando clases en la universidad, hablando con voz ronca pero clara, el salón explotó en aplausos, una ovación. Varios médicos se acercaron después. Querían implementar el protocolo en sus países: España, Argentina, Colombia, Chile. La doctora Ramírez aceptó todas las solicitudes y en 5 años el protocolo de musicoterapia vocal estaba siendo usado en 15 países, un éxito mundial. Diego Ferrer también cambió profundamente. No volvió a trabajar 14 horas al día. Su nuevo horario era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 6 días a la semana. Los domingos eran sagrados para la familia, para la amistad. Contrató un coseo permanente, una mujer llamada Patricia Ruiz, brillante, eficiente, capaz de manejar los 8 hoteles sin ayuda de Diego. Una verdadera líder. Y Diego invirtió su tiempo libre en algo que nunca pensó que haría: música. A los 54 años, Diego Ferrer aprendió a tocar piano. Increíble. No era bueno, nunca sería concertista, pero no le importaba, en lo absoluto. Tocaba para Javier, para Rosa, para sí mismo, para su alma, y cada domingo por la mañana, Diego, Javier y Rosa se reunían en la biblioteca. Diego tocaba el piano, Javier tocaba la armónica, Rosa cantaba, con todo su corazón. No eran profesionales, la música era imperfecta, desafinada a veces, pero era suya, era auténtica. Y en esos momentos, los 3 sabían que habían encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: paz. En 2029, 4 años después de que Javier hablara por primera vez, sucedió algo extraordinario. La UNAM le otorgó a Rosa Martínez un doctorado honoris causa en musicoterapia, un reconocimiento merecidísimo. Rosa no tenía educación universitaria, había estudiado hasta prepa. Todo lo que sabía de musicoterapia lo había aprendido trabajando, practicando, con amor y dedicación, intentándolo. Pero la universidad reconoció algo que los títulos no podían medir. Rosa había salvado una vida y al salvarla, había creado un método que ahora estaba salvando cientos más. La ceremonia fue en mayo, en el auditorio principal de la UNAM. 500 personas asistieron. Javier estaba en primera fila, llorando, a mares. Diego estaba a su lado, también llorando. Y cuando Rosa subió al escenario para recibir su diploma, el auditorio completo se puso de pie. El rector de la universidad le dio el diploma y luego le pidió que dijera unas palabras. Rosa tomó el micrófono con manos temblorosas y habló. No sé qué decir. No soy doctora, no soy científica. Solo soy una empleada doméstica que perdió a su esposo. Y no quería que nadie más perdiera a alguien que amaba de la misma forma. Hizo una pausa. Miró a Javier. Javier Guzmán no necesitaba que yo lo salvara. Él se salvó a sí mismo. Yo solo le di una armónica. Él hizo todo lo demás. Y si eso me hace doctora, entonces cada persona que ha mostrado bondad a alguien en su momento más oscuro también lo es. El auditorio explotó en aplausos. Una ovación. Y Rosa bajó del escenario, directamente a los brazos de Javier y Diego. Los 3 se abrazaron, llorando, riendo, y en ese momento Rosa supo que todo había valido la pena. El dolor, la pérdida, los 7 años de ver a Javier en silencio. Todo había valido la pena. Absolutamente todo. Hoy, en 2030, 6 años después de que Javier hablara por primera vez, la Fundación 7 años de voz sigue creciendo. Con fuerza, 200 pacientes al año, 30 terapeutas, 10 ubicaciones en México.
Expansión a Estados Unidos, Colombia y España. 1000 pacientes han pasado por el programa. 300 han recuperado alguna forma de voz. No es un milagro masivo, pero son 300 milagros individuales. 300 personas que pensaban que nunca volverían a hablar y ahora pueden volver a contar su historia. Javier sigue enseñando, ahora da clases 4 veces por semana y sigue tocando la armónica al final de cada semestre. Es su sello. Su voz nunca recuperó su claridad original. Sigue siendo ronca, limitada a 30 minutos antes de cansarse, pero es suficiente, es más que suficiente. Rosa sigue dirigiendo la fundación y cada mañana, a las 6, sigue reuniéndose con Javier y Diego en la biblioteca, ya no para enseñar, solo para recordar, para honrar el pasado. Diego sigue tocando piano y cada domingo los 3 hacen música, juntos, una fiesta para el alma. Y la armónica de Roberto, la que tiene las iniciales R.M. grabadas en el costado, sigue en las manos de Javier, pero ahora hay otras, 50 armónicas más, cada una regalada a un paciente de la fundación, cada una con la esperanza de que la música pueda hacer por ellos lo que hizo por Javier, despertar algo que todos pensaban que estaba muerto, la esperanza, la voz, el sonido del alma. 7 años de silencio, una eternidad, 730 horas de música, un mar de melodías, una armónica que costó 150 pesos, una inversión invaluable y una empleada doméstica que sabía algo que 3 neurólogos no sabían, una lección de vida que a veces el camino de regreso a la voz no pasa por la garganta, pasa por el corazón, directo al corazón, y el corazón se abre con música, no con medicina cara, no con terapias complejas, no con promesas vacías, solo con alguien que se sienta contigo en tu momento más oscuro, que te dé un instrumento, que te escuche intentar, que no se rinda cuando fallas, que celebre cuando logras una sola nota, alguien que te recuerde que todavía estás vivo, que aún respiras y que mientras estés vivo, todavía puedes encontrar tu voz. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan roto estés, puedes reconstruirte. No importa cuántas personas te hayan dicho que es imposible, ellos se equivocan. La voz siempre está ahí. Siempre. Solo necesitas encontrar la música que la despierte. Y a veces, esa música viene en las manos de la persona que menos esperas. La persona que limpia tu casa, que prepara tu comida, que vive en las sombras de tu vida. La persona invisible, la que nadie ve, que resulta ser la única que realmente te ve, la que te conoce de verdad, porque Rosa Martínez no vio a un hombre mudo cuando miró a Javier Guzmán. Vio a un hombre que había olvidado cómo vivir, un alma perdida, y le enseñó algo más valioso que palabras. Le enseñó que la vida no se mide en lo que dices, se mide en lo que haces cuando ya no te quedan palabras, en tus acciones, en la música que tocas, en las personas que amas, en los silencios que compartes y en la decisión, cada día, de intentar una nota más, aunque suene rota, aunque no sea perfecta, aunque duela, aunque te desgarre el alma, aunque nadie más crea que es posible, aunque te digan que estás loco, porque las voces no se pierden para siempre, solo se quedan dormidas, esperando su momento, esperando a alguien que tenga la paciencia de despertarlas. Y cuando esa persona llega, no importa si es doctora o empleada doméstica, solo importa que esté dispuesta a quedarse, a estar ahí para ti, a escucharte de verdad, a creer en ti, cuando nadie más lo hace, cuando todos te han dado la espalda. Esa es la verdadera definición de un milagro. No es algo que cae del cielo, no es magia, es algo que construyes
con esfuerzo y dedicación, nota por nota, día por día, durante 730 horas, hasta que un día, después de 7 años de silencio, abres la boca y hablas, y la voz brota, y el mundo escucha, no porque tu voz sea perfecta, sino porque es tuya, porque es auténtica, y porque alguien creyó que valía la pena escucharla, incluso cuando tú mismo habías dejado de creer, cuando habías perdido la fe.